Las misericordias del Señor. Buenas tardes, Denny. Recuerden su programa católico. Regresan a casa este domingo tan bonito y un tema tan importante que es Cristo Rey, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Recuerden que esto está en vivo y transmitido por la 101.9. Qué buena y en vivo. Por ustream.tv y los hermanos que pueden entrar a través de Facebook, entran a nuestra página de Facebook de Católicos Regresen a Casa y ahí van a encontrar la aplicación que dice Ustream Live y nos pueden ver en vivo y a todo color. En vivo por internet. Y buenas tardes, Rafa, buenas tardes. Recuerden cualquier pregunta que tengan acerca de este tema de hoy tan importante de Mi Reino No Es de Este Mundo, 706-529-4782, que es el número en cabina, 706-529-4782, Denny. Claro que sí. Hoy la iglesia está de fiesta por todo lo alto, por todo lo alto. La iglesia está celebrando el domingo de Cristo, Rey del Universo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, mis queridos hermanos. Buenas tardes a todos los hermanos que nos están escuchando. Buenas tardes a todos allá en casita, a todos los hermanos en la planta, a todos los hermanos transitando por las calles de nuestras ciudades, Dalton, Chatsworth. Hoy también, Carmelo, nuestra comunidad de Santo Toribio Romo está celebrando, ya celebraron hoy a las 9:30 de la mañana, celebraron la misa en español en las nuevas facilidades de la misión Santo Toribio Romo. Saludos allá a Víctor, a mi compadre Nemorio, a Pedro y a todos los hermanos en Chatsworth. Hoy celebraron misa y ya a las 11:30 comenzó entonces la misa en inglés, porque entonces ahora se van a estar ofreciendo 2 misas en nuestra misión Santo Toribio Romo allá en Chatsworth, 9:30 de la mañana en español y 11:30 de la mañana en inglés. Así que ya lo saben, todos estos hermanos que viven por ahí, y le pueden avisar a nuestros hermanos anglos también. You know, is any brothers or sister that is living near to Chatsworth, we are going to have mass in English also at 11:30 a.m. in the morning, okay? Mis hermanos también, tirándole al difícil, Carmelito. Tirándole inglés, ¿no? Yeah. Vamos entonces directo al tema. Mi reino no es de este mundo. Esa frase famosa, esa frase que Jesucristo se la dice. ¿A quién le dijo, Carmelo? ¿A quién Jesucristo le dijo esa frase? ¿Cuál? Mi reino no es de este mundo. ¿No fue a Herodes? No fue a Herodes, exactamente. A Pilato, Poncio Pilato. Nos dice el Evangelio, hoy el Evangelio que se está leyendo en nuestras Sagradas Eucaristías, del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo al 33 al 37. Está Jesucristo siendo interrogado, ahí como cuando te llevan a la estación de policía para interrogarte, así mismo, ¿verdad? Y entonces, pues claro está, Jesucristo está siendo interrogado por Poncio Pilato. Y están en toda esa discusión, ¿verdad? Y Jesucristo le contesta, mi reino no es de este mundo.
Y esta frase es bien importante, bien analizarla. ¿Qué implica esta frase? Mi reino no es de este mundo. O sea, que este reino de Dios, ¿okay? Ese reino de los cielos, y para los hermanos que nos están escuchando, hay que explicar esta diferencia entre, no hay diferencia, pero es por qué unas partes en el Evangelio, por ejemplo, San Mateo, nos habla del reino de los cielos, y en los demás evangelios se hablan del reino de Dios. ¿Por qué una o la otra? ¿Por qué el reino de Dios? ¿Por qué el reino de los cielos? Bien importante. En el trasfondo histórico, hay que entender que el Evangelio de San Mateo se escribió para una comunidad hebrea, ¿ok? Eran judíos cristianos, judeocristianos. Y entonces, ¿qué pasa? Para el judío le estaba prohibido mencionar el nombre de Dios. Y pues entonces por eso Mateo tiene que entonces utilizar el reino de los cielos. Ya hemos dicho aquí en otras ocasiones que el cielo, ¿verdad? El cielo con letra mayúscula, por así decirlo, es llegar ante la presencia infinita de Dios, la presencia eterna e infinita de Dios. Y entonces para entender todo ¿por qué le llaman a Jesucristo Rey? ¿Por qué se le llama Rey a Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Por qué entonces se le llama Rey? Ahorita, hace un rato, estábamos hablando aquí, antes de comenzar el programa, estábamos hablando Carmelo, Rafa y este servidor, Daniel Cáliz, estábamos hablando y yo le pregunté a mis hermanos Rafa y Carmelo si Jesucristo es Rey en cuanto a lo divino, en cuanto como Dios lo fue Rey entonces en cuanto a lo humano. Y la respuesta es sí, claro que sí. Y le voy a explicar por qué. Y le voy a pedir a los hermanos que me están escuchando y nos puedan llamar. Carmelo, ¿cuál es el teléfono? 706-529-4782. Cualquier pregunta. Okay. Cualquier pregunta. Y este detalle en particular. Mira por qué decimos que sí en cuanto a lo humano tenía el derecho de ser rey. Jesucristo nació en Belén. ¿Ok? Jesucristo nació en Belén. 14 generaciones antes de Jesucristo, ¿quién había nacido en Belén? 14 generaciones antes de Jesucristo, ¿quién había nacido en Belén? Alguien de la audiencia, si está escuchando por claro ahí, que sí. Llame 706-529-4782. Un personaje famoso, ¿verdad? Y le vamos a darle, el nombre empieza con la letra D, y no es Daniel, por si acaso. El nombre de ese personaje que nació 14 generaciones antes de Jesucristo comienza con la letra D. D de dedo, ¿verdad? D de dedo. Okay. Esperamos que nos digan alguien de la audiencia. Y entonces ese personaje, por causa de ese personaje, ajá, tenemos llamada entonces. Tenemos la llamada, vamos a ver qué es. Buenas tardes, católicos, regresen a casa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe el nombre por casualidad de ese personaje que estamos tratando de hablar? ¿Sabe ese nombre de ese personaje? Yo digo que es el rey David. ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Gracias, hermana. Hermana, ¿dónde lo está llamando, por favor? De Dalton. De Dalton. ¿Su nombre, si es tan amable? Sonia. Sonia, la hermana Sonia. ¿A qué, le voy a hacer pregunta? Perdone que le pregunte, ¿a qué misa usted asiste? Si es que asiste a alguna de las misas. A las 7:30. 7:30, ¿el sábado o domingo por la mañana? El domingo. Domingo por la mañana. Tempranito para misa, decían en mi pueblo. Sí. Ok, gracias hermana Sonia por llamarnos. Y le pedimos que nos mantenga en oración, ore por nosotros porque necesitamos mucha oración. ¿Ok? Sí, okay. Cuídese y que Dios la bendiga. Gracias, igualmente. Amén. Pues como mencionó la hermana Sonia, 14 generaciones antes del Señor, de Jesús, nace David.
que era un pastor, y después Samuel lo unge, ¿ok? Y esto es bien importante, la palabra Mesías, ¿ok? ¿Qué significa? El ungido. Y Cristo, la palabra Cristo, es la traducción en griego de esta palabra Mesías, de esta palabra el ungido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por causa de David, ¿verdad? Nos dice, San Mateo nos presenta la genealogía, que es el historial de todos los descendientes, ¿ok? No, en este caso no de descendientes, de todos los, ¿cómo que se menciona? Se dice, don Mario, Sí, 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 genealogía, árbol genealógico, desde el principio, al principio. desde el Pero, principio hasta que llega Jesús. exacto. Pero en este caso, Mateo hace el árbol genealógico comenzando con Abraham. ¿Ok? Desde Abraham a Jesucristo hay 42 generaciones. Entonces, la generación número 14 está David. Y entonces nos dice que eh, Mateo nos dice que David, que José, ¿verdad? El padre adoptivo de Jesucristo, era descendiente de David. Entonces, ¿qué sucede? El evangelista San Lucas hace lo mismo, pero comenzando desde Adán. Hace una genealogía comenzando desde Adán. ¿Por qué hace una genealogía comenzando desde Adán? Para que podamos entender, como menciona San Pablo, que Jesucristo vino a cumplir la misión que le habían dado a Adán, de ser el dueño y señor de todas las cosas, ¿ok? De ser el jefe, ¿ok? El poder administrar. Entonces, se hace esa genealogía y nos dice entonces San Lucas que María también descendía del rey David. Por eso es que, para poder entenderlo. Entonces, ¿qué hay que, por qué entonces Jesucristo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo? Mira, hay muchas personas que piensan, muchos cristianos que piensan que el cristianismo debe estar aislado de toda realidad humana. ¿Ok? Y por otro lado, hay muchas personas que piensan que el cristianismo y por ende la iglesia debe dedicarse única y exclusivamente a socorrer al ser humano, a todas las necesidades. ¿Qué sucede? Ambas medidas nos llevan al extremismo, a un extremo. ¿Qué sucede? Y esto es bien importante porque llegar a un no se crea, o por así decirlo, no se crea un ambiente sano, saludable para la vida cristiana. Hay que saber crear una balanza, hay que balancear la situación, ¿verdad? Por eso que Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, porque es un reino que trasciende toda nuestra realidad humana. Comenzamos el reino de Dios aquí en la tierra, ¿ok? Y la iglesia, ¿ok? Es, por así decirlo, la encargada de ese reino de Dios, ¿ok? Es la encargada. Vamos entonces a una pausa y comenzamos. Vámonos a un pequeñito tema musical. Mario, ¿quiere hablar después de la canción? Como usted me diga. Sí, nada más agradecerles a la Ah, pues sí, no hay problema. Después de la canción, usted aquí o allá. Donde usted. Va a buscar un poco de agua. ¿Cómo está? Favorito. Vengo de Chasco. Se llenó al de la mesa de los hispanos. Casa llena. De los americanos ya sabemos que son, pero de los hispanos, lleno. Todavía falta gente que sepa todavía. Sí.
¿Qué capacidad hubo de asistencia? Alrededor de 3,000. Alrededor de 3,000. Wow, ya. ¿Fuiste tú? No, no pude ir porque yo me estoy mudando y estaba empezando a hacer las gestiones para mudarme. ¿Tú sí fuiste, no? Sí, un promedio de 3,000 con los niños que no pagaron un boleto, los menores de 12 años. Oh, okay. Sí, pero mucha gente. Yo podría decirle, yo tengo 11 años y medio. Conozco gente de Mundo de Amistad y mínimo fueron unas 7 personas de Mundo de Amistad. Nada más de Mundo de Amistad, sin contar los de la iglesia que estaban ahí sobre el amor, la gasolinería nueva, atrás de la iglesia. No, sí, Fueron sí, de esa iglesia. sí, un pentecostal que se toma la foto con nosotros, siempre estábamos todos los servidores y que se arriba. Y los tuvo que poner ahí también, con nosotros. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Ujú. Mario Reyes a sus órdenes. Ujú. Contamos que nuestro programa católico regresa a la casa. Mil gracias a nuestros patrocinadores, a Ceci Servicios en su idioma, El Rey del Bajío, Fulvi, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline, y a todos Gerardo, los negocios que un no se papelito ahí, escuchan y que no tengan negocios, a sí, ¿qué pasó, cualquier Gerardo? persona que quiera patrocinar este evento, recuerden, ¿no? Que estamos aquí listos, pueden hablar con Denio, pueden hablar a la Predicadores parroquia como por su los 8. patrocinio. Esperamos su apoyo de ustedes. Estoy en la radio ahorita, ¿qué le parece? Para que me comente un poquito más tarde, ¿qué le parece? Dentro de... ¿A qué hora se termina? Un momentito nada más aquí. Ok, ándele pues, por favorcito, aquí estoy ahorita en la radio y me llama como en 15 minutos, ¿qué le parece? Ándele pues, gracias. ¿Cómo se llama, dice usted? Gerardo, ¿qué es? Robledo, Roblero, ok. ¿De qué parroquia? Ujú. Ok, muy bien. Ándale pues, por favorcito. Ok, gracias. Bye. Continuamos nuestro programa católico, regresa a la casa, don Mario. Buenas tardes, don Mario. Buenas ¿Cómo está, tardes, don Mario? muy bien, gracias a Dios. Muy bien, nos encontramos aquí nuevamente en Católico Regresa en la Casa y pues nada, que les queremos agradecer a todos los que asistieron al centro de convenciones el sábado anterior a este sábado, el sábado 17 de noviembre, porque pues hubo muchísima gente, gracias a Dios. Así es que muchas felicidades por los que no, por los que fueron y pues hicieron posible pues esta realidad, ¿no? Sobre todo pues que se llenaron del Espíritu Santo, que ese es el primordial, lo más importante. No tanto la cantidad de personas, ¿no? Sino recibir ese regalo, ese don maravilloso del Señor, que es su Espíritu Santo. Entonces, pues estuvimos contentos, felices, gozosos, desde el principio del día hasta las 8 de la noche, terminando con, no, pues, con la misa y después el, el Santísimo, con el Santísimo. Y pues nada, que les queremos dar las gracias en nombre de la parroquia San José, en nombre de la Asamblea de Oración, siervos de los siervos de Jesús, la mesa de servicio de la Asamblea de Oración, quiere dar las gracias a cada uno de ustedes que participó con su presencia, con su permanencia y asistencia al centro de convenciones, aquí en Dalton. Así es que muchísimas gracias y esperamos que haya sido de grandes bendiciones para cada uno de ellos. Y los que no fueron, pues están invitados para el próximo año para que asistan, ¿verdad? Porque esto es algo maravilloso, algo bello. Y gracias a ellos y gracias al Espíritu Santo sobre todo, ¿no? Porque el que hace la obra es el Señor.
y por eso les agradecemos infinitamente que pues que se hayan dado la oportunidad de asistir a ese centro de convenciones el sábado 17 de noviembre del pasado sábado. Y muchísimas Así es, gracias. don Mario. Ya escucharon toda la gente, para todos que tuvieron la oportunidad de ese alimento espiritual. Denny, continuamos con el tema de Claro que sí. mi reino no es de este Anteriormente mundo. habíamos hablado de que mi reino, el reino de Jesucristo, no es de este mundo. Pero, mis queridos hermanos, ok, hemos hablado de Jesucristo, pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Qué sucede? ¿Ok? ¿Por qué esto nos tiene que tocar, tiene que sacar las escamas del corazón, del alma y del espíritu? Mira, en nuestro bautismo, Carmelo y Rafa, don Mario, en nuestro bautismo recibimos lo que se llama la triple misión de Cristo. O sea, la triple misión de Cristo, de ser sacerdotes, reyes y profetas. Profeta. ¿Ok? Sacerdotes, reyes. Y mira lo que Cristo es sacerdote para siempre, sacerdote eterno, a la manera o al rito de Melquisedec, nos dice el Salmo 110 en el versículo 4, ¿ok? Entonces, es que Cristo es quien se ofrece a sí mismo, ¿verdad? Como sacrificio, ¿verdad? Es el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, nos dice la carta a los hebreos también, y este Salmo, ¿verdad? Que es sacerdote eterno para siempre. Hace un rato mencionaba que los primeros cristianos, a los presbíteros, lo que hoy en día le llamamos sacerdotes, a los primeros cristianos no lo llamaban sacerdote a los presbíteros. ¿Por qué? Porque estos hermanos cristianos, estos primeros cristianos, Cristo era el único y eterno sacerdote. Por eso es que nosotros los cristianos recibimos el sacerdocio de Cristo, ¿ok? No por nuestros propios méritos, nosotros no nos merecemos, pero por Cristo, por la redención, por la salvación que nos quiere dar, recibimos. Eso es lo que la iglesia llama el sacerdocio común de los fieles. Hay otro tipo de sacerdocio, ¿verdad? El ordenado o el ministerial, que por ejemplo el padre Paul, ¿ok? Nuestro párroco, fue ordenado presbítero. Primero fue ordenado de diácono y el segundo luego fue ordenado de presbítero, al igual que el padre Dubán y otros sacerdotes, o sea, todos los sacerdotes de nuestra diócesis y todos los sacerdotes del mundo. ¿Ok? Entonces, y ellos realizan el memorial del banquete del reino, o sea, consagran, hacen posible que ese sacrificio se renueve, sea nuevo, ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y entonces todos nosotros los bautizados ofrecemos, porque eso es lo que hace el sacerdote, ofrecer un sacrificio, ¿ok? Entonces nosotros con ese sacrificio de Cristo, ¿ok? Nosotros ofrecemos nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, ¿verdad? Y nos dice San Pedro en su carta que somos un pueblo o una raza sacerdotal para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la admirable luz, a su luz, ¿verdad? Y entonces, sobre el reinado, nos dice Jesús que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros reinamos, si queremos reinar como Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Servir. ¿Ok? Servir, ¿verdad? Entonces, el profeta, muchas personas piensan que el profeta, y esto es a veces irónico, muchas personas piensan que el profeta es aquel que adivina el futuro. No, el profeta no estaba para adivinar el futuro. ¿Ok? Podía decir en ciertos momentos, por ejemplo, el profeta Isaías profetizó sobre el Mesías. ¿Okay? Pero no era que adivinar el futuro. El profeta es aquel que anuncia y anuncia las maravillas de Dios, ¿verdad? El amor, la bondad, la justicia, la paz, y denuncia la injusticia, el pecado,
todo lo que está en contra de Dios, en contra del cristiano, en contra de, ¿ok? En contra de lo que es, de lo que tenemos que ser como cristianos. Y es bien importante, mis queridos hermanos, que entonces, si nosotros queremos pertenecer, si nosotros queremos ser parte de ese reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿cuál fue la expresión, la frase que él utilizó para su predicación? ¿Qué te parece si es la pregunta al pueblo, a ver quién nos está escuchando? Okay. Y a ver quién Claro que la sí. pregunta de él. Ok, ya estaba Don Mario María, a soltarlo por ahí. Recuerden, la pregunta que tiene va a ser, ¿cuál fue la frase cómo comenzó Juan el Bautista a predicar? Y por ende, cómo también comenzó Jesucristo su predicación. ¿Ok? Los teléfonos ¿qué decías, verdad? 706-529-4782. 706-529-4782. Para los hermanos que nos están escuchando, ¿ok? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue? ¿Cómo comenzó? ¿Con qué frase? ¿Con qué expresión? ¿Ok? Comenzó a predicar lo mismo Juan el Bautista que Jesucristo. ¿Cómo? ¿Con qué frase? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Ajá. Ya escucharon, para quien tenga la respuesta, estamos esperando su llamada. ¿Ok? Y entonces, ¿ok? Vemos importante que entonces nos tenemos que preguntar, yo quiero reinar como Cristo. Yo quiero que mi vida, ¿verdad?, sea moldeada a la manera y a la forma de Cristo. Quiero yo que mi vida se transforme. ¿Ok? Quiero yo que mi vida cambie. Como dice San Pablo, del hombre viejo al hombre nuevo. A ver si alguien nos llama y nos dice, hay uno de los hermanos, Carmelo, el teléfono, ¿cuál es? 706-529-4782. 706-529-4782. Si no, nos va a contestar por acá el profe. Si no Sí. contesta al pueblo, ¿verdad? Vamos a darle unos minutitos a ver si alguien llama. ¿Ok? Y porque ya vino también el tiempo tan importante de Adviento. Estamos claro. Casi el Adviento. Ya el Adviento comienza la próxima semana. Un tiempo muy bonito de espera. Sí. Vamos a ver como quiera por lo pronto. Mientras lo llaman hay que escuchar un tema bien. Claro que sí. Pequeñito. Que participe la gente. Muchas gracias. Ahorita una señora que llamó, yo le mencioné quién nació 14 generaciones antes que Jesucristo en Belén. ¿Qué digo? David. Sí. Sí. La señora de aquí de Dalton. Ha de ser bautista. Es católica, dijo. Católica, dijo que, pues yo le pregunté a qué misa iba y me dijo que la misa de 7:30 por la mañana o domingo. Podemos hacer algo que esté más facilito, Yeah. como el tiempo del viento que ya viene, podemos hacerlo para que la gente se... ¿Qué vestido es el vaso del Padre? ¿No? Para el viento. Vamos a hacer la idea. Gracias. Seguimos aquí en tu programa Católico Regresen a Casa. Y este programa es posible gracias a nuestros patrocinadores: Ceci, Servicios en su idioma, El Rey del Bajío, Fulvis, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline. También estamos invitando a aquellas personas, a aquellos comercios que nos están escuchando, pueden participar con nosotros. En serio, llamen lo que es aquí en la cabina, que es al 706-529-4782.
Y ya sea Carmelo, también con Daniel, tu número Sí, telefónico. también pueden llamar a este servidor, Daniel Cagaliz, al 706-847-2181. Sí, también estamos invitando lo que es a tanto adultos como jóvenes a que se acerquen a la iglesia. Tenemos un grupo de oración lo que es los viernes y lo que es los domingos también. ¿Ya sí, profe? A la Ok. 1 de la tarde. Así es, continuamos con nuestro tema de hoy. Mi reino no es de este mundo y estamos esperando la respuesta del La pueblo. respuesta, Pero claro. no va a haber algo más sencillo, ¿verdad? ¿Cómo comenzó Juan Bautista a predicar? Bueno, lo vamos a decir porque el tiempo corre y Ajá. no. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Ok? Eso fue lo que dijo Juan Bautista cuando comenzó su predicación. Conviértanse. Hay otras versiones de la Biblia dicen arrepiéntanse, porque el reino es lo mismo, básicamente. O sea, arrepiéntanse, convertirse en lo mismo. ¿Ok? ¿Y cómo comenzó entonces Jesucristo a predicar? Con lo mismo también, ¿no? Lo mismito del año pasado. Así decía un sacerdote, mi amigo mío en Puerto Rico, cuando le preguntó, Juan Bautista, ¿cómo que empezó a predicar? Y la gente decía, conviértase, porque el reino de los cielos ya está cerca. Y entonces Jesucristo, ¿cómo comenzó? Y nadie contestaba. Dice, lo mismito del año pasado. Lo mismo, que conviértanse, porque el reino de los cielos ya está cerca. Y entonces, mi querido hermano, mi querida hermana que me está escuchando, vamos a ver que el arrepentimiento es el requisito fundamental para ser parte del reino de Dios. ¿Ok? Yo no puedo ser parte del reino de Dios y decir, no, yo voy a seguir con mi vida como estaba. Yo no voy a cambiar. Que cambien otros. No, porque estoy haciendo todo lo contrario a lo que es el reino de Dios. ¿Ok? Ese reino de Dios que es amor, paz, justicia, bondad, misericordia. ¿Ok? Todo lo que Dios es para todos los bautizados, para cada uno de nosotros. ¿Ok? Nos dice San Juan en su carta, Dios es amor. Y cuando decimos Dios es amor, es porque Dios es amor, Dios es justicia, Dios es caridad, Dios es misericordia. ¿Ok? Y vamos a ver que ese es el requisito fundamental. Pero algo que hay que distinguir, bien importante, el arrepentimiento, ¿verdad? Y el remordimiento, ¿es la misma cosa? ¿Sí o no? No. Es bien diferente, ¿no? Sí, no es la misma cosa, no es lo mismo, ¿ok? El arrepentimiento es el cambio de actitud, como ha mencionado Mario otras veces en griego, la metanoia, el cambio de cambiar de El actitud, aceptar el error, ¿no? ¿verdad? El aceptar. Entonces, el remordimiento es la sensación interna de dolor. Mira, voy a poner un ejemplo. Cuando Pedro negó a Jesucristo, 3 veces. Pedro negó a Jesucristo. Sí, hubo remordimiento, o sea, nos remuerde la conciencia me remuerde, es la expresión que solemos utilizar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No se quedó ahí. Entonces pasó al arrepentimiento, ¿verdad? Se arrepintió. Pero por el contrario, con Judas Iscariotes, ¿qué pasó? Judas se arrepintió. No, Judas se quedó en el remordimiento, en el sentido de culpa. Mas no en arrepentimiento. ¿Perdón? Sí, en el sentido de culpabilidad. En el sentido de culpabilidad, exacto. Pero no supo salir de ahí. ¿Qué sucede? Se suicidó. Se suicidó. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Que muchas personas, eso es lo que sucede con muchas personas. Sí, le tienen ese remordimiento de lo que han hecho, pero no trascienden. O sea, no saben pasar. Entonces, sí, la conciencia me dice, porque la conciencia, la iglesia nos enseña que la conciencia es la voz de Dios en nuestro interior. ¿Ok? Pero entonces, yo tengo que entonces decir, pues caramba, yo hice esto mal, tengo que remediarlo, tengo que pedir perdón. Señor, perdóname.
Carmelo, perdóname porque te hice esto. Rafa, perdóname porque te hice esto. Y entonces remediar. ¿Ok? La iglesia nos enseña que el pecado no es solamente de confesarlo, no, hay que remediar el mal que se ha hecho. ¿Ok? ¿Qué sucede? Vamos a poner el ejemplo de un matrimonio. Cuando alguien falla a las promesas del matrimonio, ¿ok? Rompió con alguna de las promesas y se comete adulterio, ¿qué sucede? ¿Cómo se repara eso? Primero que es un dolor que crea en la otra persona inmenso, fuerte. O sea, esto es para este tipo esto es para un tema en particular. ¿Ok? Pero así por encimita, mire, eso hay que ayudar a la persona. Primero, mucha oración. Segundo, mucha oración. Tercero, mucha oración. Y cuarto, eh, demostrarle a la otra persona que uno puede cambiar. ¿Ok? Y entonces pedirle a Dios que lo guíe a uno para uno llevar. Tenemos uno entonces. Oh, buenas tardes, católicos. Regresen a casa. Su comentario, su pregunta, por favor. Bueno, Buenas tardes. Adelante. queda afuera del aire. Afuera del aire, ¿cómo no? Pues sí. Entonces, tenemos que el requisito fundamental del reino de Dios es el arrepentimiento. Entonces, mire como un ejemplo, otro ejemplo rapidito del arrepentimiento. El noviazgo. Ok, perfecto. Cuando nos hacemos novios, ¿verdad? Cuando nos hacemos novios, nuestras actitudes cambian. A ver, ¿Ok? Ya no voy a ir. Ya nos bañamos. Ya nos bañamos. Ya nos bañamos. O sea, vamos perfumaditos. Si nunca íbamos a la iglesia, vamos a la iglesia con la novia. ¿Ok? Para que ella se sienta bien contenta y todo eso. Yo pongo siempre ese ejemplo porque cambiamos nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir cambia. Ya voy más, como decimos en Puerto Rico, voy a ir más filoteado, ¿ok? Porque inclusive si yo nunca en la vida he planchado, voy a planchar, aprendemos a planchar la ropa y todo eso, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son las cualidades del reino de Dios. Ya me enseñó anteriormente, ¿ok? ¿Cuál es la forma, la manera de cómo debemos reinar? ¿Ok? ¿Cómo reinó entonces Jesucristo? Permítame la Biblia por ahí. ¿La Biblia? No, yo no tengo aquí. Ahí está el teléfono. Yo tengo en el teléfono. Ok. Juan 10:37. Ok. Permítame un segundo. Vámonos a un pequeñito Claro, tema. vamos a Un pequeñito tema. Hasta el 41. Juan 10:37 al 41. Permítame un segundo. A tu derecha está la reina, en cuya mano Dice a tu derecha está si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen, así crear a esas obras para que sepan que reconozcan que el Padre está en mí y yo en él. Otra vez siguieron volteando preso, pero Jesús les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio y se quedó ahí. Mucha gente acudía a él y decía: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo esta era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. ¿Cuál es la pregunta?
Continuamos con nuestro programa católico. No. Regresa a la casa Denny. Claro que sí, estamos entonces hablando A ver, cómo ¿qué tenemos que reinar, cómo reinó Jesucristo. Pues mira, fácil, Jesucristo reinó, la forma del reino de Jesucristo, el reino de Cristo, es un reino de servicio, ¿ok? El reino de De servicio. servicio. Por ejemplo, en la familia, como padres, tenemos que velar por el bien común Sí. de los hijos y de toda la familia. No vamos a creer que los hijos nos sirven. Jesús. No, o sea, ¿ok? El Hijo del Hombre, como lo mencioné, no vino a ser servido, sino A servir. para servir y dar su vida a un rescate de la multitud y dar nuestra vida, ¿ok? Quizás no damos nuestra vida físicamente, corpóreamente, que nos asesinen, nos maten, pero sí gastamos nuestra vida. ¿Cuántas madres, ¿ok?, se desviven por sus hijos? ¿Ok? Madres, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo adolescente que salía de noche y mi mamá estaba ahí pendiente que yo llegara. Mi mamá no se acostaba, ¿ok? Y yo por más que le dijera, vea, acuéstate, no hay problema, yo estoy bien, papá Dios está conmigo. No, ahí, ¿ok? Y así cuántas madres se desviven por sus hijos por problemas de drogas, de alcohol. Lo pasó, ¿no? En un emperador romano, ¿no? Sí, no le pasó con su madre, ¿cómo es? Santa Elena. También, que se la pasó orando cuántos años. Oh, no, estamos hablando de San Agustín y Santa Mónica. 30 años orando por su hijo, por la conversión de su hijo. Ok, ahí va. La Ok. madre todo el tiempo espera por uno, Ok. ¿verdad? Entonces, Primero que nada, ¿cómo es la tiene fe. que ser ese servicio? La Mira, fe que incondicional dice Jesús. o absoluto, ilimitado, El amoroso, cielo no sabía que servicio estaba amoroso, ganado. cordial, ¿Ok? entregado, Pero él fraternal, estaba o sea, ya, él amistoso, estaba casado, él profundo, quería. dadivoso, o sea, Ya, generoso, ¿cómo fue eso? No desprendido. sé, yo Esos son solamente que Dios básicamente sanó. cómo debe ser el servicio: incondicional, amoroso, Exacto. fraternal, Exacto. generoso. Entonces, si yo quiero saber cómo es el reino de Dios, Sí, mira, sus en el padres. Evangelio de San Mateo, en el No, no, capítulo pero lo 13, que pasa es que sus todo el padres, capítulo 13 de los San padres Mateo, ciegos, asignación, tarea. no quisieron Ok, meterse en hermanos, el tema la tarea, porque ya la ya tarea. sabían a Jesús Lea, precisamente busque la el Biblia, problema, lea el lo querían capítulo matar. 13, Y lo que se llaman entonces, si él las decía, parábolas "Jesús", del reino, o yo no sé cómo para estuvo eso, yo que no sabía podamos eso, ver por eso cómo los Jesucristo padres nos dijeron, enseñaba no, con pues él ya cosas está grandecito, vivas, ya puede ejemplos decir sí de mismo la signos, verdad. figuras de Entonces, vivos precisamente por eso, de nuestra porque si él condición dice, no, humana. mi hijo estaba Por ciego, ejemplo, nos dice, pero ahora el léeme cómo reino de ves que Dios sanó es Jesús, como y aquella entonces el semilla más problema hubiera venido pequeña, la semilla de la para, mostaza, para los papás. ¿ok? Y crece el ¿Por qué? arbusto enorme, ¿verdad? Nos da así esos Porque ejemplos. Por ejemplo, nos tiene la imagínate parábola del que sembrador, todo terrible, la parábola todo del terrible, trigo, la hierba mala, la parábola del grano de les mostaza, la parábola del tesoro, la perla y la red, padre del ¿ok? Señor, Aquella perla que él, encontró esta ¿verdad? persona Porque él y la decía, "Yo soy la-". escondió y Y luego la vendió Ahí- todo para ahí comprar ya ese los padres ya campo. no tienen nada que ¿Ok? ver con Y así, el mis dinero. queridos hermanos, podemos ver y analizar cómo es ese reino de Dios. Podemos entender ese reino de Dios. Vamos a un pequeño corte comercial y Sí, vamos porque a era como otra terrible. para escuchar. Vámonos. Nos sanó Jesús. Ese Jesús que dice, no, ahí está, lo mata. Ese era el problema. Entonces, se lo preguntaría a él qué fue lo que pasó. Comenzamos un año nuevo, vamos a comenzar un programa nuevo que la gente participe. Los demás, yo Tiene no que sé ser, nada. invítales. Comenzamos un año nuevo litúrgicamente y necesitamos que la gente participe. Exactamente. Es que le digan a Nacho, ¿sabes si puedo ponerlos? ¿Sí? ¿Dónde voy? Así Yo es. no voy a vamos a empezar aquí. La gente tiene mucho que se puede hacer. Todos los que miramos, los que no ven, son Un rosario, cualquier cosa religiosa. ¿Verdad, Dani? los que vemos. Cualquier cosa religiosa que se apoyan para ¿Ya? una Biblia, un rosario, un Biblia pequeñita. Sí, para regalar. Ajá. Ya, Una yo voy a hablar pulserita. Voy a hablar con Sara para que vean. Para que la gente entienda. Al marido. Pero como dicen que ven, entonces Podemos decir, si lo usamos en una comparación a la vida real, eso que tenemos que comer es como un filtro de agua, ¿no? O sea,
toda el agua sucia. Yo debe de pasar varias etapas Ándale, hasta que pues, que salga Dios le bendiga. Pura. pura. Ok, ok, va. Tenían casi un debate. No, son de los No. nuestros. Son de los nuestros. No importa, sean de los nuestros, no hay problema, que llamen. Pero con dudas. De los nuestros, pero con dudas. Sí, tengo una duda. Como tú quieras. Sin cantar. Mongo, como amigo de Dani. Hombre, aquí Dani. ¿Quién? A que nada lo sea corrigiendo en la conferencia en Atlanta. Ah, ya, sí. Sí. De un tigre muy bonito, ¿verdad? Dani estaba platicando con ella. Sí. Con ella, Dani. ¿Quién? Con ella. Dani nos tomamos fotos con ella. Una liturgista, ella. Oh, ya, sí. Le dimos a Atlanta. ¿Cómo? ¿A dónde? A Roger. Rostro. Ajá. Ya, ya. Muy buena, Continuamos con nuestro programa Católico Regresa en la Casa. Mil gracias a nuestro patrocinio, a Ceci Servicios en su idioma, El Rey del Bajío, Fulvi, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina, Salón de Belleza, Jacqueline, a todos los que quieran apoyarnos, recuerden que necesitamos de su apoyo y aparte vienen las fiestas guadalupanas, Sí. necesitamos también su apoyo Ya. a todos los negocios y aquí esperamos su llamada. Recuerden cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, 706-529-4782. Denny. Y hablando de la Virgen de la Guadalupe, pues para esta festividad vamos a estar ya visitando esta próxima semana, primero Dios, vamos a estar visitando los establecimientos comerciales para buscar un patrocinio. Así que para todos aquellos hermanas que tienen algún establecimiento comercial, ya saben que primeramente Dios, o nos pueden llamar a la parroquia, 706-278-3107. O a ti, Denny. O a mí, este servidor, 706-847-2181. O un cheque que Un diga cheque. para radio. Radio, sí, estación, pro Ministerio Radial. Ujú. Sí, Y lo dejan en la colecta ahí. ok. De muchas formas podemos. Claro que sí. Vamos entonces a continuar con este tema, Cristo Rey, mi reino desde este mundo. Carmelo, y yo sé que hay muchas personas que se preguntarán, pero Carmen, si el reino de Dios comienza aquí en esta vida, el reino de Dios es por decir así, para mí el reino de Dios es solamente para mí, para otras, para Don Mario, para Carmelo, para los que sirven en la iglesia. Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque el reino de Dios tiene una organización, un organigrama. Jesucristo le dejó a la iglesia, ¿ok? El reino de Dios aquí en la tierra comienza con la iglesia, con los bautizados. La palabra iglesia significa asamblea, con los que se reúnen común. Por eso recibimos la comunión, estamos en comunión con el Papa, los obispos, ¿ok? Porque los que se reúnen comúnmente, ¿ok? A celebrar la Eucaristía, la misa, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Mira, vamos a ver que Jesucristo dejó una organización. Le dijo a Pedro, toma, aquí está la llave, ¿ok? La llave, ¿dónde está la llave? ¿Ok? Y le dio la potestad para dirigir y gobernar a la iglesia. En otras palabras, aunque no está textualmente, porque los hermanos me van a preguntar, aunque no está textualmente, le dijo, tú vas a ser el primer papa. O sea, el primer líder de la iglesia. Y Ahí esta... tenemos una llamada, Denny. Buenas tardes, católicos, regresen a casa. Adelante, su pregunta o comentario. Buenas tardes. Católicos, regresen a casa. Aparentemente se cayó la llamada. Pero como quiera, continuamos. Recuerden cualquier pregunta, 706-529-4782. 706-529-4782. Y entonces vemos que Jesucristo le dio la potestad a Pedro para dirigir
a ese grupo, a ese primer grupo de apóstoles, a los 12 apóstoles que Jesucristo instituyó, le dio la potestad de, la palabra apóstol significa enviado, Enviado. ¿ok? Y Jesucristo estableció que fueran 12 apóstoles. ¿Por qué 12? Por las 12 tribus. Por las 12 tribus de Israel, ¿ok? Todo esto tiene todo ese simbolismo. Muchas cosas en el Antiguo Testamento, muchas cosas, casi todo el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, eran la prefiguración, lo que estaba anunciado antes de Jesucristo, con la redención, con todo lo que nos dice, enseña el Nuevo Testamento. Entonces, a Pablo, Jesucristo como quien dice, Jesucristo lo tumbó del caballo. San Pablo. A Pablo, sí. Pablo. A Saulo, ¿ok? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo. Entonces, Saulo lo nombró apóstol de los gentiles. O sea, que lo nombró apóstol de esas comunidades que no creían en el Dios de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Los apóstoles siguen nombrando. Lo primero que hicieron fueron nombrar 7 diáconos para que trabajaran con las comunidades, ¿verdad? Los cristianos griegos en Jerusalén se quejaron porque descuidaban a las viudas, descuidaban, la comunidad y no había atención. ¿Qué sucede? Los apóstoles dijeron, mira, caramba, nosotros no podemos estar realizando ese trabajo, nosotros tenemos otras tareas también que cumplir. Vamos entonces a nombrar 7 personas, diáconos. La palabra diácono significa servidor. Eso es lo que significa la palabra diácono, servidor. Entonces, eran servidores, ¿ok? Eran servidores que trabajaban para el bien de la iglesia, para buscar el bien común de la iglesia. Vemos que Pablo estableció comunidades cristianas, ¿ok? Lo que sería hoy en día una diócesis, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si leemos las cartas de Timoteo y Tito, Pablo le mandó a Timoteo y a Tito que establecieran episcopos, o sea, obispos y presbíteros. Ahí está, así mismo lo dice, episcopos, obispos, presbíteros. La palabra obispo significa administrador. Administrador. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Esos obispos fueron y son los sucesores de los apóstoles. Y la iglesia, ¿ok? Ya porque muchas personas dicen, no, porque en el siglo IV, a principios del siglo IV, Constantino fundó la iglesia católica. No, eso no es cierto. Porque la iglesia ya llevaba ese organigrama, esa organización desde los apóstoles. Desde San Pedro. ¿Ok? En ese entonces, con Constantino, lo que le dio fue libertad. Libertad religiosa. Eso fue lo que le dio. O sea, quitó toda la opresión. La opresión. Entonces, exacto. Era una libertad religiosa. O sea, porque la iglesia hasta ese entonces vivía oprimida. ¿Cuántos mártires murieron? O sea, la palabra mártir significa testigo. ¿Ok? ¿Cuántas personas fueron testigos con su sangre? ¿Ok? Y entonces la iglesia sigue en ese organigrama. La iglesia hasta el día de hoy sigue. ¿Qué sucede? Lamentablemente ese reino de Dios podemos decir que está dividido. ¿Ok? Primero se separó la iglesia, lo que hoy en día es la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Para los 1100, ¿ok? Se separa la iglesia oficialmente ortodoxa, ¿verdad? La iglesia griega, todo lo de ese oriente, la iglesia en oriente, y entonces queda la iglesia occidente, lo que llamamos la iglesia católica. Entonces, ¿qué sucede? Después de eso, en el siglo XVI, se separa Lutero y se siguen separando y se siguen separando y se siguen separando. Mira, yo un día me puse a buscar en la internet aquí en Dalton
puse iglesias bautistas. Tú sabes que Georgia, la mayoría son iglesias bautistas. O sea, eso es Aquí una en realidad. Dalton también. ¿Ok? No podemos. Y entonces, solamente en Dalton, ¿tú sabes cuántas iglesias bautistas aparecieron en la internet? ¿Cuántas? 45 iglesias bautistas. Solo aquí en Dalton. Solo en Dalton. ¿Ok? Y mira lo que sucede. Y esto es algo natural. Este pastor está predicando y dijo algo que al otro hermano no le gustó. Y ese otro hermano funda otra iglesia. Y así sucesivamente. Y vemos cuánta división. Y por eso podemos decir que este reino de Dios está dividido. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con un reino dividido? Se va debilitando. Se va debilitando. Cuando, Sí. por ejemplo, vamos en la historia, don Mario, profe, cuando ¿cómo se llama? Alejandro el Grande, el Magno, ¿ok? Comenzó a conquistar, ¿ok? Que como decía mi abuelito, conquistó Raimundo y Titrimundo, ¿ok? Grandísimo, un imperio grandísimo. Murió Alejandro Magno, hubo que dividir el imperio entre sus generales, que pues, se comenzó a dividir, a dividir, debilitar. ¿Ok? Y entonces comenzaron a hacer guerras uno contra otros, así. ¿Okay? Mira, lamentablemente con la iglesia, con el reino de Dios también ha pasado eso y sigue pasando eso. Lo mismo, ¿verdad? Por eso que la iglesia nos pide que oremos por la unidad de los cristianos. Por el ecumenismo. Por el ecumenismo, o sea, para buscar puntos medios, como dice, cuando mi esposa y yo tenemos diferencias y decimos, pues vamos a buscar los puntos medios para ver cómo podemos buscar, y tenemos que entrar en diálogo, entrar en oración, ¿ok? ¿Cuántas veces, por ejemplo, invitan a nuestros sacerdotes a estar en actividades ecuménicas, ¿ok? Y ellos comparten con líderes de otras denominaciones cristianas, ¿ok? O sea, pero tenemos que entonces, es sumamente importante orar por la unidad de la iglesia. Así ¿Ya es. mencionaste Santo Toribio de Roma? Sí. Vamos a hacer un pequeñito. Ya que hoy empezó. Todo comenzó, sí, yo lo mencioné. Vamos a un pequeño tema musical. Se me fue la que iba a hablar. Se me pintió la que habló. Para concluir el programa, vamos a hacer lo siguiente. Pues, como siempre decimos, gracias por escuchar, y todo el mundo católico regresa a casa. Pero cuando terminamos, católicos regresan a casa, vamos a literalmente a gritar: ¡que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¿Viste? 3 veces. 3 veces. Ok. Tenemos 3 minutos. Y así, yo lo que me queda del tema, un minuto yo lo... Pongo más alegría ahorita. Continuamos con el programa Católico Regresa a casa. Denny. Sí, continuamos con este tema. Mi reino no es de este mundo. Le quiero recordar, antes de que concluyamos este tema, hermano, hermana que nos están escuchando, recordemos que nuestra misión de cristiano, ¿ok? Nuestra misión es reinar como ¿quién? ¿Como quién?
como Cristo. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a reinar? Por medio del servicio. ¿Ok? Por último, quiero hablar de la familia. ¿Ok? La familia, le podemos decir que es un mini reino. ¿Ok? La familia le podemos decir que es un mini reino. ¿Qué sucede? ¿Cómo está constituida la familia? Por los padres y los hijos, ¿verdad? Entonces, la iglesia nos enseña que la familia es la iglesia doméstica. ¿Ok? ¿Qué implica que digamos que la familia es la iglesia doméstica? ¿Ok? ¿Qué debe implicar? Pues mira, que la familia tiene una estructura, de la misma forma que la iglesia tiene una estructura, la familia tiene una estructura. ¿Ok? Y dentro de la familia hay una cabeza, unos líderes que son los padres. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Esos líderes padres tienen su misión, su propósito: educar, guiar, orientar, sostener a los hijos, ser testimonio vivo, ¿verdad? Y reinar como Cristo en el servicio. Yo me acuerdo, mi abuelito, que fue predicador laico antes del Concilio Vaticano II, allá en Puerto Rico. Yo me acuerdo como mi abuelo se desvivía por su familia. ¿Ok? Él, si tenía que ir a la 1 de la mañana al hospital a llevar a mi abuela, él no manejaba. ¿Ok? Y yo no sé cómo, pero se las ingeniaba y conseguía a alguien ya a esa hora que lo llevara al hospital. ¿Ok? Yo digo que como tenía tantos sobrinos, pues llamaba a Entonces, ¿qué pasa? Los hijos. ¿Cuál es la finalidad, la función de los hijos? Obedecer, honrar, dignificar, apreciar, estimar, ennoblecer a los padres. O sea, ese cuarto mandamiento: honrar padre y madre. Y ser testimonio vivo, reinar como Cristo reinó en el servicio. ¿Ok? Y así, mis queridos hermanos, recordemos, ¿ok? Recordemos que tenemos que nuestro reino, el reino de Cristo, el reino de Dios, no es de este mundo, pero lo tenemos aquí, estamos ya aquí en ese reino, con la iglesia, la familia, y ese reino de Dios debemos llevarlo a donde quiera. ¿Ok? Ya se nos terminó el tiempo. Se acabó el tiempo, pero estamos en una fiesta. Gracias por escuchar. Católico Regresa en la Casa. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey!